Bueno, pues le hemos quitado un poquito, lo máximo le hemos pulido por ahí que hemos podido. Le vamos a pasar por la lijadora un poquito, para quitarle esos arañazos, esas caras que le hemos dejado, para que quede más circular, lo más circular posible. Aquí en la peña cuadrada, a ver si le podemos pasar un poquito por aquí, por el plano, porque le he estado dando intentando dar con el disco de corte del mini taladro, pero tiene ahí incrustado el óxido. Intentar dejarlo un poquito más plano y no come mucho el mini disco, así que le voy a pasar por la lijadora con mucho cuidado. Bueno, pues ya le tengo lijadito. Yo creo que ha quedado ya. Se le podría dar más, con más paciencia, más para que quedara, oye, mejor, pero vamos, ya casi bordeamos ya la perfección, y para tanto yo creo que no va a ser. Así que bueno, tenemos ahí el plano. Y para, hombre, quien se dedicara a hacer anillitos, yo que sé, pequeñas joyas, bisutería, cosas de esas, pues a lo mejor tendría que esmerarse un poco más, porque en un anillo pues si te sale un golpecito o tal, yo que sé, pero vamos, eso ya cada uno que se le ocurre luego como mejor le venga. Aquí esta peña se la había dejado más larga, con la intención, no lo tengo, pero la idea es, cuando lo consiga, hay como una especie de medidor que es parecido a esto, y te viene la medida de los dedos para hacer los anillos a medida. Por ejemplo, yo que sé, aquí las tallas, como si dijéramos, yo que sé, 36 o 38, o a 2 centímetros 40 o 42, o bueno, no sé exactamente cómo van, pero la idea sería esa. No lo tengo, pero si cae en mis manos, pues me gustaría pasarlo aquí. Oye, ya tienes ahí las medidas, y simplemente luego tienes que poner la pieza o el metal que vayas a trabajar sobre la medida y moldeas ahí. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es otra cosa para sujetarle, porque para eso sí que le voy a dar utilidad más que para otra cosa, por lo menos en mi caso. Aquí le tenía sujeto con unas cintas anteriormente, así en plan un poco cutrón, pero oye, a mí me servía. Y lo que voy a hacer ahora es colocarle una patillita por este lado y otra patillita por este, remachado o atornillado, ya veré, que salga una pieza que salga hacia abajo, que sobresalga un poquito por abajo, salga por ejemplo, pues yo que sé, ¿qué tenemos de aquí? Si le remacho a esta altura, ¿qué tenemos aquí? 3, por ejemplo, o 4. Pues más o menos eso, que al darse la vuelta a la pieza, al girar sobre este eje que le pongamos aquí, la pieza hacia abajo, me sobresalga por aquí abajo unos 3, y así le podríamos poner al tornillo de banco y sujetarle. Que no queremos que nos estorbe esa pieza que baja hacia abajo, pues la ponemos hacia arriba, con unos soportes que le vamos a hacer aquí, parecido al soporte, la cuerda de la regla de Fismel, que enganche haya presión y se quedaría sujeto, y le engancharíamos a la pierna, con unos enganches que le vamos a hacer aquí. Posteriormente le vamos a hacer unos rebajes tipo correa de reloj. Le vamos a hacer unos rebajes aquí, uno en cada esquina, por el otro lado igual, 4 en total, y le soldamos luego de la misma varillita que nos queda del electrodo cuando se gasta, se le soldamos aquí y hacemos el sistema de enganche de la correa que va a la caja del reloj. Pues algo así vamos a hacer. Primero vamos a empezar con la chapita esta que va aquí, para poder sujetar al tornillo de banco, si lo quisiéramos así, y si no, pues oye, que se pliegue hacia arriba y que se quede recogido. Venga, vamos haciéndolo. Bueno, disculpar si no se me entiende muy bien o no me explico muy bien, porque tengo un resfriado del 50 y no... Y bueno, voy a intentar terminarlo lo más rápido que pueda, o lo mejor posible. A mirar, he hecho las ranuras para pasar lo que va a ser la pletina, que le vamos a hacer ahora un taladro ahí. Lo vamos a cortar, que sobresalgan por ejemplo 2-3 centímetros, veremos a ver, porque cuando dé la vuelta le voy a hacer el taladro aquí,
le hago el taladro a la pletina y así calculo cuánto tiene que ser de largo, para que pasando por aquí se ve, ¿no? Le he hecho dos ranuras ahí pegadas a lo que es el nervio central. Una la he hecho por un lado del nervio central, bien pegadito, lo máximo posible, para que luego nos siente bien a la hora de cogerlo en el tornillo, y el otro en el lado contrario del nervio. Porque si lo pusiéramos los dos por el mismo lado, a la hora de apretar en el tornillo, pues nos podría cabecear hacia un lado, ¿eh? No trabajando recto, no sé. Creo que la mejor forma de colocarlo y que luego quede perfectamente recto es poner una pletina por cada lado, y así trabajaría al centro, haciendo fuerza al centro. Bueno, pues voy a cortar las dos pletinas. Voy a hacer el taladro primero y luego veremos, a ver, girando sobre el eje, cuánto tiene que ser de largo la pletina para que se me pliegue arriba sin estorbar, para cuando queramos ponerle sobre la base de acolchada que tengo por ahí para trabajar en la pierna, para transportarle de un sitio a otro, que no tengamos que necesariamente obligar a trabajar en el taller. No le podemos llevar a cualquier sitio. Venga, lo voy haciendo y ahora lo enseño. Bueno, tenemos hecho la pletinita. ¿De cuánto es? Es de 5 centímetros. 5 centímetros ha salido porque tengo el taladro hecho ahí también, para que girando sobre ese mismo eje se me recoja arriba. Le podría haber hecho a lo mejor un poquito más, medio centímetro más, pero para que no me estorbe al girar, que no me pegue en la peña del yunque. Bueno, medio centímetro más o menos, yo creo que sale perfectamente. Con esto tengo suficiente para que me lo sujete el tornillo de banco. Me lo agarraría perfectamente. Así que ¿para qué más? Bueno, le he hecho una rayita, puesto sobre una parte, sobre esta por ejemplo, le he hecho una rayita que me sirva como referencia. La llevo, le doy la vuelta y lo llevo a la otra parte, y coloco la rayita más o menos sobre la parte baja del yunque, y lo que tengo que hacer es marcar dónde va a ir el otro taladro, para que nos quede más o menos igual, no me quede uno más arriba, otro más abajo, porque los taladros que hice yo aquí, pues se ve que en su día, oye, los hice así como mejor me pareció. Así que bueno, vamos a intentar seguir un criterio ahora para que nos quede lo mejor posible. Bueno, pues voy a ir atornillando esas piezas y voy colocando lo que va a ser la pieza, que ya la tengo ahí más o menos pensada, lo que va a ser la pieza que voy a poner arriba. Esta es la pieza que voy a poner aquí arriba, que tengo que taladrar también, que va a quedar ahí como a modo de pinza. La va a sujetar para que no se baje involuntariamente. Luego lo único que tenemos que hacer es tirar de ella, y la sacaríamos. Cuando no, pues a ver, claro, ahora baila todo. Luego lo único que tenemos que hacer es apretar ahí. Vale, veo que tenemos que pulir un poco los bordes, porque bueno, pulimos un poco los bordes para que nos pase mejor, y no apretando tanto, porque está ahora mismo pegando la chapa y un poquito levantado, que nos quedará con un poquito de holgura, para que al entrar ahí nos lo sujete. La idea sería esa. Venga, lo voy haciendo y ahora lo enseño. Si no queremos ponerle hacerle el agujero, hombre, si no hay más remedio, pues se le hace el agujero pasante, que no ofrezca resistencia, se le mete un tornillo con una tuerquecita al otro lado. Si tiene la posibilidad, pues con un macho le haces la rosca a estas herramientas. Yo tengo un juego que es muy baratito, parecen de juguete, pero luego para estas cosillas, pues oye, no vale para dedicarse de manera profesional a esto, pero para una cosilla de estas, pues sí te vale.
y le haces la rosca, y le metes el tornillo que rosque directamente sobre la pieza. Así no tienes que poner tuerca por el otro lado y oye, menos trastos. Bueno, pues ya tenemos el sistema hecho, ¿eh? de las patillas. Bajamos aquí abajo, el del otro lado igual. Ahí. Y aquí sería, lo voy a poner en el tornillo, para que se vea. Bueno, pondríamos aquí en el... Vamos a ver, pues esta es otra cosa que tengo que arreglar, que deje de bailar el yunque, pero bueno, para que se vea ahora, bajaríamos ahí las patillas, lo pondríamos aquí en el tornillo y ahí apretamos. Y una vez que hayamos colocado claro, sé que tengo las pinzas, tengo las tenazas debajo además, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ahí estaría perfectamente sujeto al tornillo. Y podríamos trabajar aquí perfectamente. Perfectamente. Haciendo cualquier cosilla y no se nos movería para sujetarle. Eso en el tornillo de banco. Ahora, el sistema que tenía yo antes era de sujetarle en la pierna, lo que estábamos diciendo antes, para podernosle llevar a cualquier sitio. Oye, pues si hace frío aquí o lo que sea, te le puede llevar a otro sitio donde estés más cómodamente y poderle sujetar. Necesitas las dos manos, por ejemplo, para sujetar la pieza que estás trabajando por la razón que sea, depende de la pieza que sea, y otra a lo mejor necesitas golpear o tal, vamos, que necesitas las dos manos y te falta una para sujetar el yunque. Bueno, pues la solución sería como lo teníamos antes, con unas correitas, sujetar a la pierna, con una colchoneta entre el yunque y la pierna, para que los golpes sufran ahí en la colchoneta. Y oye, antes me funcionaba, así que lo voy a hacer poco más o menos como estaba. Le voy a hacer unos a modo de correas de reloj. Le voy a hacer aquí unas muescas donde le voy a soldar un trocito de varilla, de electrodo mismo, de esas puntas que nos quedan por ahí, cuando se va quemando el electrodo, la punta que te queda pellizcada en la pinza. Bueno, pues en vez de tirarla, la vamos a aprovechar para ponerla aquí. Como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras, así que lo voy haciendo y os lo enseño. Ya tenemos hechas las muescas, al otro lado igual. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle, de las puntas de electrodo, de estas que nos quedan, le vamos a colocar soldado así, unas varillitas, luego las cortaremos, más o menos a la medida. Ahora le dejo esto para poderlo coger desde ahí, y luego le doy un cortecito y la bajo a su sitio. Bueno, pues ya las tenemos hechas, le hemos soldado el trozo de electrodo, lo he pulido un poquito, no están hechas al milímetro las ranuras, queda un poquito más grande que la otra, pero bueno, para lo que va a ser, no va a ir a ninguna exposición y me va a sujetar perfectamente la correita que le vamos a pasar por ahí. Igual que la tenía al principio, vamos a hacer un par de correitas que le vamos a enganchar aquí como si fueran a modo de correas del reloj, para que me entendáis. Vamos a enganchar aquí, vamos a cortar a media carne, lo encolamos y si le queremos poner un remache, pues le ponemos un remache. Y después al otro lado enganchamos la parte de la hembra, como si dijéramos, aquí el macho, con una hebillita. Y ala, que le queremos poner un velcro, pues un velcro. Eso ya, lo que le quieres poner una gomita para que ajuste más, a gusto de consumidor, oye. Yo le voy a poner la correíta
Pues eso, como si fueran las correas de un reloj, igual, exactamente. Una a cada lado, con una hebillita a cada lado y fuera. A ver dónde saco las hebillas. Bueno, pues ni que decir hay las herramientas que hacen falta para hacer dos correitas. Hombre, con bastantes menos herramientas seguramente, igual nos podríamos apañar también, pero yo qué sé. Para remachar, qué mínimo que un martillo, para cortar unas tijeras o una cuchilla, para perforar, pues un, un perforador de estos de sacabocaos, de cuero. Hace falta una regla para medir, ir un poquito recto. Hace falta, para trabajar el cuero hace falta unas cuantas herramientas. Herramientas muchas sencillitas, pero hace falta unas cuantas. Bueno, vamos terminando ya. Ya tenemos hechos los ojales, como si dijéramos, donde vamos a soportar, a sujetar las correas. Así que vamos a ir haciendo las correitas, vamos a medir el ancho del ojal, el soporte, y vamos a hacer un par de correitas por un lado, donde que irá soportando la hebilla. Por un extremo irá sujeta aquí, por el otro la hebilla, y en el otro pues irá el macho, como si dijéramos, el que pasa por la hebilla. Así que tendrían que ser cuatro trozos. Lo vamos haciendo y os lo enseño. Bueno, yo voy a cortar, ya las tengo marcadas, ya he cortado una. Ya tengo cortada esta y medida la otra, igual por supuesto, de ancho y de largo. Aquí tengo que decir que dependerá, el ancho de la tira es de la medida de los ojales, de los soportes que hemos dicho antes que tenía el yunque. En mi caso les voy a hacer de 1,5 centímetros, podría darle un poquitín más, pero ¿para qué vamos a andar ahí ajustando los milímetros? Si en realidad es para que nos sujete a la pierna. No es para que... Vamos, no tiene otro fin. Tampoco hay que darle ahí tres vueltas de soga, que no es un carro. No estamos atando un carro, así que con que se sujete, sí, con un poco de firmeza, pero vamos, tampoco hay que pasarse. Y bueno, las tiras las vamos a hacer del ancho que nos pida el ojal, y de largo, pues lo que pida tu pierna. Eso dependerá de la pierna que tengas. De la pierna que tenga quien lo vaya a utilizar. Puedes darle una medida un poquito así estándar, que te sobre un poquito de correa, me refiero. Depende también de cómo andes de sobrado de material, de cuero. Yo no ando muy sobrado en este caso, así que y además mi pierna tampoco es muy gorda, más bien poca chicha, así que con poca correa yo creo que me va a sobrar. Ya tengo hechas estas dos. Vamos a ver, estate quietecito, tengo hechas estas dos que tienen, no tengo metro aquí y tampoco tengo ganas de ir a buscarle, las cosas como son. Así que más o menos a ojímetro tengo, vamos a ver, 30 centímetros, pues 33 vamos a darle a estas dos. Más o menos tienen. Y las voy a colocar y voy a ver, estas serían para colocarle aquí la hebilla. Le quitaré este trocito que las he reciclado, estas hebillas de unas botas. Le voy a quitar el trocito ese y lo pasaré por aquí. Le hago el agujerito donde va la pieza de la hebilla. Se lo paso por ahí. Haciendo el agujerito se lo paso por ahí. Le meto un remache y ya estaría. Bien sencillito. Lo remacho al yunque y compruebo en la parte en el otro extremo de la correa, si no creo que me haga falta.
Hombre, vuelvo a repetir, dependerá de la pierna de cada uno, pero no creo que me haga falta otra correa como esta al otro lado, si acaso la mitad. Bueno, como siempre digo, lo vamos haciendo. Bueno, para colocar las hebillas no tiene mucho misterio, pero por si acaso alguien tuviera alguna duda, porque el soporte en lo que va a ser el... Vamos a ver, lo dejo quietecito aquí. Ahí. El soporte aquí, en el yunque, no tiene misterio. Ya veis que le doblas, no lo voy a pegar, porque lo tengo ya encolado. Lo doblas, marcas dónde vas a hacer el... A ver, me alejo un poquito, que si no, tan cerca no nos vemos. Ahí. Le das más o menos la distancia o sea, el material que tú más o menos consideras, doblando, le das más o menos que agarre aquí en el soporte y te sobre para poder remachar, teniendo en cuenta el remache que vayamos a utilizar. En este caso la cabeza es de este tamaño, más o menos. Vamos a ver. Ahí, teniendo en cuenta el tamaño de la cabeza del remache que vayamos a utilizar, pues lo único que tenemos que hacer es darle un poquito más por cada lado al material para que nos permita, pues oye, abrazar el soporte. Vamos a hacerlo aquí. Lo paso y ya lo tengo hecho. Ahora lo tengo encolado, pues procurando que se nos enfrente. Vamos a ver si puedo grabar. Lo voy a pegar de cualquier manera, porque ya lo tengo yo encolado y oye, pues no me apetece hacerlo mal. Bueno, procuramos que se nos enfrenten los agujeritos que ya tenemos hechos. Ahí los tenemos. Vale, ya tengo hecho esto. Vamos a ver si se ve ahí. Tendríamos enfrentado, a ver por detrás, que no se puede estar en todos los lados. Ahí. Está demasiado cerca. Ahí, lo vemos por detrás, ¿no? Cómo nos abraza el... Se ve. Igual que la correa de un reloj. Si es que no sé qué le estoy dando tantas vueltas, no tiene ningún misterio. Tú miras la correa de tu reloj y ya ves más o menos cómo va. Bien facilito. Pasas la tira por el soporte que hemos hecho, le haces los dos agujeritos. Si lo quieres encolarlo, encolas. Que estoy un poco empanado, estoy con el resfriado como atontado. Parece que me estoy ahí... No sé qué le estoy dando tantas vueltas. Bueno, vamos a ver. Eso está hecho, a lo que iba, lo de las hebillas. Vamos a ver. Aquí ya lo tengo hecho, más o menos. Lo que sería la forma de colocar la hebilla. Hacemos lo mismo. Doblamos. O sea, aquí sí, acaso le dejamos un poquito más de material que el que hemos dejado para los soportes, pero bueno, más o menos, poquito más. Medio centímetro o 1 centímetro más, una cosa así. Tampoco vamos a andar con miseria, pero tampoco hace falta dejar ahí 1 kilómetro. Y calculamos más o menos, pasando la hebilla. Vamos a ver, que me ponga yo ahí. Pasando la hebilla por aquí. Pasas la hebilla y más o menos calculas el material que necesitas para doblar y que dé la vuelta, y ya tienes más o menos la medida del material que necesitas. Sabes que en el medio tienes que dejarle el agujerito para que pase el... Vamos a ver, lo voy a hacer. Lo pasas por aquí y metes el pitorrito, como si dijéramos, el pincho. Lo pasas por aquí otra vez. Vamos a ver. Que no estoy muy hábil, que digamos. Y hacia atrás. Vale, como yo ya lo tengo hecho todo esto y encolado, lo pongo ya bien puesto en su sitio.
Ahí. Vale. Aprieto un poquito. Esto ahí. Vamos a ver, porque si le puedo dar 2 golpecitos. Si le puedo dar 2 golpecitos, que es que el yunque estaba hecho mayormente para eso. Vale. Queda bien firme la unión. Ha quedado perfecta, porque le hemos rebajado, no lo he dicho, pero le hemos rebajado, vamos a ver si se aprecia aquí, a media carne, en vez de al doblar que se nos quede aquí todo el corte del grueso del material, le quitamos la mitad, le quitamos como una cuñita, vamos a ver, la tengo aquí, vamos a ver, aquí, que se la quitamos de aquí. Le quitamos con la cuchilla, con un cúter o con lo que sea. Le quitamos como una cuñita y a la hora de unir, lo encolamos y a la hora de unir no nos queda muy vasto, muy gordo el empalme, prácticamente ni se nos notaría y queda una unión muy fuerte, perfecta. Bueno, fíjate en la correa de tu reloj, vas a ver cómo está hecho. Pues así. Y bueno, a la hora de hacer el agujero de la hebilla, no te conformes con uno, porque luego queda ahí, si no, la vuelta del pinchito ese queda muy vasto. A partir del... Vamos a ver, lo voy a hacer en este, porque lo tengo todavía sin hacer aquí, y lo voy a hacer para que lo veáis. Vamos a ver, si hemos dicho que esta es la vuelta que vamos a utilizar, lo vemos aquí, ¿no? Lo que le he dejado. Aproximadamente 2,5 centímetros. Si le dejas 3 tampoco pasa nada, oye. Más vale que zozobre que no que zofarte. Bueno, aquí, al centro, marcamos. Con un bolígrafo, un lapicerito o lo que sea. Se ve, ¿no? Vale, pues ahí lo que vamos a hacer es perforar. Perforamos, y ya tenemos el punto de referencia. Sabemos que entra el pinchito ahí. Y el pinchito no va a entrar así. Hombre, si le fuerza sí va a entrar, pero no es lo suyo. Lo suyo es que vaya con soltura, que gire bien. Así que cambiamos el perforador, seleccionamos uno más grueso y agrandamos el agujero. Hacemos más grande y ahora, donde hemos hecho ese, por delante vamos a hacer otro pegado hacia adelante, pegado a este. Vamos a hacer otro y por detrás, pegado a este, vamos a hacer otro, como si fueran 3. Como un 8 triple o... Bueno, mira, lo hago. Ahí, lo vemos, ¿no? Y ahora otro por detrás. A partir del medio, que nos sirve como referencia, hacemos uno por detrás y uno por delante. Lo vemos, ¿no? Y esa sería la distancia que necesitamos o la holgura que necesitamos para pasar por aquí. Ahora, para pasar por aquí el vástago ese de, no sé cómo llamarlo, el pinchito de la hebilla. Vamos a ver, ponte bien en el centro, ahí. Y nos quedaría perfectamente colocada la hebilla, porque con uno nos quedaría muy obligado el pinchito ese. Y ahora lo único que tendríamos que hacer por detrás es marcar, teniendo siempre en cuenta el ancho de la cabeza, para no pegarnos mucho al eje de la hebilla, no acercarnos mucho con el remache, porque nos quedaría el remache ahí trabajando mal, forzado, y aparte no dejaría que la hebilla hiciera el giro este. Y si nos acercamos mucho al otro lado, pues se nos va el remache fuera y quedaría una unión pues un poco, yo que sé, que parece que se va a ir en cualquier momento. Así que procuraremos centrar el agujero para que el remache vaya centrado al medio. Bueno, como tenemos eso claro,
Bueno, voy a hacer el agujerito que me falta ahí de la hebilla. Lo colocamos bien en su sitio. Aquí. Vale. Ya le tenemos hecho. Los hemos hecho los dos a la vez. Bueno, sacamos de aquí otra vez. Y ahora lo que hacemos es, pues lo mismo que hemos hecho antes, que en el otro ya le tenía yo hecho. Vamos a ver si se ve. Bueno, habitualmente no estoy muy hábil con la cámara y ahora menos. Bueno, vemos donde hemos hecho este es el agujero central, por donde va a pasar el pinchito, el vástago de la hebilla, llámalo como quieras, y este es el agujerito del remache. Bueno, pues por la mitad más o menos lo vamos a dividir, y de aquí para acá, eso es lo que vamos a quitar con la chifla, o una cuchillita, un cúter o lo que quieras. Vamos a ver. Estate quietecito. Ahí. Le vamos a quitar la mitad, a media carne que se llama. Y así nos va a quedar una unión muy fuerte. Y disimulando el empalme de los dos materiales. Bueno, aquí me he pasado yo quitando un poquito. Pero bueno, se ve ahí que me he pasado un poquito, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque va a ir encolado, así que no pasa nada. Me he precipitado yo ahora, será de las ganas que tengo ya de acabar. Bueno, vemos como, con cuidado de que lo suyo hubiera sido haber ido hasta el final y no darle boca. Pero bueno, vale, va a valer perfectamente. Bueno, a lo que vamos. Voy a colocar esta hebilla en su sitio. Primero lo voy a encolar. Vamos a encolarlo un poquito. Le damos a una superficie, lo llevamos a la que sería su posición, lo llevamos dándole la vuelta. Una vez que hemos encolado una superficie, lo llevamos a lo que sería su posición y unimos las dos. Lo vemos, ¿no? Vamos a ver. Si estoy mirando una cosa, no miro la otra. Ahora lo separamos y dejamos que el disolvente que tiene el pegamento se evapore. Como ya sabemos cómo funciona la cola de contacto, cuando veamos que al tacto no pega, bueno, pues es la hora de unirlo. Lo único que tenemos que hacer es unirlo, le metemos un remache y hebilla colocada. Vale, pues creo que ya estás entendido esto. Nos estoy explicando cosas que creo que doy por hecho de que todo el mundo sabe hacer, y oye, a lo mejor no todo el mundo sabe hacerla, porque todo es muy fácil cuando ya se sabe, lógicamente, pero pues oye, nosotros hay cosas que sabemos hacer y otros saben hacer otras cosas que nosotros no sabemos, y se trata de ir aprendiendo unos de otros. Venga, voy haciendo yo todo esto y ahora os lo enseño. Bueno, ya tengo hechas las dos correitas, he hecho la punta también. No habrá que explicar cómo hacer la punta. Pero yo, por si acaso, como siempre, lo explico. Lo único que hay que hacer es, pues oye, un corte en... Vamos a ver si lo dejo ahí. Ahí. Para hacer la punta. Vamos a ver. Tengo aquí un trocito, imagínate eso. Lo único que tienes que hacer es, lo marcas si quieres con un bolígrafo, y lo único que tienes que hacer es cortarlo. Vamos a ver. Y te quedaría la punta, hecha. No tiene ningún misterio. También lo puedes hacer a tijera. O sea que no tienes por qué... A ver, yo me apaño mejor con la cuchilla.
La tijera para muchas cosillas pues está muy bien, pero oye, te acostumbras a trabajar con la cuchilla y para hacer los rebajes estos, los descarnes, con la cuchillita, pues te viene muy bien. Porque para hacer esto, por ejemplo, con la tijera, pues sí va a ser complicado. O te apañas con la lija ahí dándole hasta que lo rebajes, o oye, con una cuchillita, con un cúter, por ejemplo, eso también, un cuchillo bien afilado, una navajilla, también te vale. Bueno, pues ya tengo hecho, vamos a ver, ya tenemos puestos las tiras con las hebillas. Vamos a ver, voy a hacer ahora un plano un poquito, no más corto, más largo. Vamos a ver si se aprecia. Vamos a ver si se aprecia, porque yo la pierna que tengo es más bien pequeñita. Y si lo hago a la medida de mi pierna, pues calculo que no le valga a nadie más. Pues no es que tenga la pierna de un niño, pero vamos, poco más o menos. Tengo una pierna bastante delgadita, mido unos 70 y peso 60 kilos, así que imagínate. Bueno, lo que hemos dicho antes, pasamos las correas por un lado de la pierna. Si quieres dejas caer el yunque hacia el otro lado, que se apoyen en la otra pierna, y coges las correas por debajo. No lo vayas a dejar caer al suelo, porque no te quiero ni decir como te caiga el yunque al suelo, lo que te va a hacer. Vas a cambiar la baldosa casi fijo, o la dejas con el agujerito, lo que tú quieras, o si no me llamas a mí. Estamos albañiles parados. Bueno, a lo que vamos. Hemos hecho ya las correitas. Le he dado... no tengo mucho material, y como no tengo mucho material, pues me tengo que ir apañando con lo que hay. Tendré que salir a comprar un día de estos. Normalmente yo suelo ir al rastro a comprarlo. Lo que pasa que en el rastro, dependiendo la cara de pardillo que tengas, como es mi caso, pues suelen intentar clavarte lo máximo posible. Así que me daré una vuelta por ahí por internet, compararé precios y sitios, e iré un poco ya sobre sabido o sobre sabiendo dónde ir. Porque como vayas un poquito de pardillo y esperando que la gente te cobre un precio justo por un retalito, eso, vas listo. Te van a intentar clavar lo que puedan. Así que eso, date una vuelta por internet, moléstate un poquito y seguramente vas a ahorrar dinero. Seguro. Bueno, yo esto ya lo tengo hecho. Digo que aprovechando el trozo de cuero que tenía ahí, porque ya me queda poquito, y para mi pierna pues me sobra, le da un poquito más. Por si alguien más se lo fuese a poner, pero vamos, como tenga la pierna un poquito más gorda, va a andar muy justo. Pero bueno, me sobra con esta correa. Y como normalmente estas herramientas solamente las utilizo yo, pues para mí me sobra. El que tenga la pierna más gorda, como hemos dicho al principio, pues ya sabe lo que tiene que hacer. La correa más larga, eso ya depende de cada uno. Y ahora, que es a lo que voy, madre mía, ni enfermo dejo de dar a la lengua, qué barbaridad. Bueno, tenemos eso ahí. Y ahora vamos a empezar a hacer los agujeros para la hebilla desde aquí, más o menos. Calculando cómo iría puesto esto aquí sujeto en el yunque. Ahí, desde aquí, más o menos. Vamos a empezar a darle desde aquí. Voy a dejar esto por aquí. Ahí, voy a marcar para que no se me pierda. Así que desde aquí, más o menos. Vamos, volvemos a la mesa. Ahí, dale quietecito. Vamos a ver, esto poco misterio tiene, porque la marca que hemos cogido, al comprobar más o menos, es para hacer los agujeritos. Los vamos a hacer como a 1 centímetro. Luego, pues si tenemos que hacer alguno en medio, modificar alguno o tal, pero ahora en principio lo vamos a hacer como 1 centímetro. No tengo el compás, porque con un compás
Le coges la medida de 1 centímetro y lo único que tienes que ir haciendo es avanzando, 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 como dando saltitos con el compás, vas dando saltitos con el compás, cambiándole el... Vamos a ver, vas dando con el compás, vas dando saltitos y te va dando la medida exacta de... Pero bueno, le tengo arriba y no tengo ganas de subir a por él, así que lo voy a hacer. Ponemos en el centro y cada centímetro uno, cada centímetro vamos a hacer un agujerito. Hacemos las marcas ahí, pues, hasta ahí, hasta ahí. Dejamos 2 centímetros, por ejemplo, si fuera necesario, siempre podríamos sacar uno o dos ahí, pero vamos, ya sería acercarse mucho al borde. Dejamos 2 centímetros aquí, sin perforar. Si hubiera que hacer otro, se podría hacer sin problemas, pero ya casi sería mejor hacer una unión con otra tira como esta, hacer una unión a media carne, encolada, y suplementar la tira en caso de que fuera necesario utilizar o para una pierna más con más chicha, como si dijéramos, porque se nos ha quedado corta la correa o lo que sea, pues lo suyo sería o cambiar la correa entera o haces un corte, una unión a media carne y le empalmas otra tira, y también sería una solución. Bueno, pues como ya tengo hecha la medida sobre las marcas que he hecho, voy a empezar a perforar. Esto poco misterio tiene, porque lo único que hay que hacer es, pues eso, perforar, que es por donde nos va a pasar el vástago de la... Bueno, pues ya lo tenemos, por donde nos va a pasar el vástago ese de la hebilla. Vale, pues nada, voy haciendo yo en el otro, el que me falta, lo voy colocando y ya pues solamente me falta presentarlo terminado. Bueno, pues ya lo tenemos, vamos a colocarlo, a ver si es verdad que lo tenemos ya o no. Bueno, esto hay que decir que la posición, pues oye, lo mismo puedes poner el cuadrado hacia atrás o el redondo, eso ya como te dé la gana. Vamos a ver, las correas así, la apoyamos sobre, le dejamos caer sobre la pierna de al lado y cogemos las hebillas por debajo. Vamos sujetando, luego si tenemos que ajustar, ahora de momento, luego si tenemos que ajustar, las ajustamos una vez ya colocado en su sitio. No voy a apretar mucho ahora porque si no luego no me va a dejar ni subirle, pero una vez ya colocado la colchoneta, almohadilla, encima de la pierna es importante. No es que los golpes vayan a ser grandísimos, porque no vamos a soldar a la calda encima del yunque, pero oye, es tu pierna, quieras que no, sufrirá. Bueno, vamos a apretar este un poquito más, que se ha quedado flojo. Si los apretamos uniformemente, los dos por igual, pues trabajarán los dos por igual. Vamos a ver, apretamos un poquito más el otro, tenemos en el primero. Claro, luego la forma de la pierna no es exactamente cilíndrica en sí, por una parte es más ancha que por otra, con lo cual, pues oye, no podrán ir en el mismo agujero. Hemos dejado, se aprecia el sobrante, le podíamos haber puesto como una especie de... no sé cómo se llama ahora. ¿Sabéis lo que digo, no? Que es como una especie de anillita que se ponen... Me lo puedo pasar por aquí para que no esté colgando, pero le podíamos haber hecho una especie de anillita y haberle puesto la correa para que quede más recogida la correa ahí de abajo. Pero bueno, como tampoco va a ser para un cinturón ni nada parecido, que va a ser para lo que es. Y tiene que ser algo que se pueda soltar fácil, pues así, si es para que se sujete simplemente, pues así se quedaría. Bueno, ahí le tenemos. Podremos aquí hacer cualquier cosa, porque a veces, pues oye, lo que hemos hablado ya 1000 veces,
A veces requiere que necesitas las dos manos, una para sujetar la pieza y otra para remachar. Y ¿cómo te apañas? Para sujetar y la superficie donde vas a golpear y tal. Así que, pues eso. Ahora tienes tus dos manos libres. Y la herramienta se sujeta por sí sola, que no se cae. Puedes mover, hombre, tampoco te vas a mover mucho, pero vamos, que te permite moverte perfectamente y no... Y el yunque se queda en su sitio sujeto. Bueno, pues ya está. Terminado, nos lo quitamos. Ya tenía ganas de terminarle porque, oye, tengo alguna cosilla más por ahí a medias y no me gusta empezar a dejar los trabajos sin terminar. Así que en cuanto vaya pudiendo, tengo ahí una avería del coche también pendiente, pero no hace tiempo como para salir a la calle. Así que en cuanto pueda, pues lo solucionaré. De momento he solucionado esto, que es una cosa que quería quitarme de encima ya. Y mira, pues hoy, listo. Vamos a ver si se aprecia, porque yo creo que ha quedado bien chulo y efectivo, vamos. Bien poco nos hemos gastado también. Venga, pues espero que os haya gustado y que os sirva. Venga, hasta luego.